Buenas, bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer un tutorial donde te voy a mostrar cómo sintonizar los canales en tu Roku TV, ¿vale? Para esto lo voy a dividir en dos segmentos o en dos formas, ya que hay canales por streaming y canales por antena. Ahí te voy a explicar un poquito más de todo esto, ¿vale? Pero comencemos. Pues bueno, como lo ven, aquí tengo lo que es la televisión, es una Roku TV o una Roku, sí, una Roku TV, porque aquí vemos que dice Roku TV, ¿vale? Para sintonizar canales, te digo, hay de dos formas. Uno son los canales digitales o los canales por streaming. Para estos vamos a ocupar de una conexión a internet, una conexión Wi-Fi, una conexión a datos móviles, lo que tú quieras o lo que tú tengas configurado en tu teléfono, en tu televisión. Y los otros son canales por antena. Los que más tienen problemas las personas, en mis otros videos he visto, es con los canales con antena, porque dicen que no los agarra, que no detecta ningún canal, que cómo le hacen y cuestiones así. No sé si este tema sea algo como generacional o cuestiones así, pero para los canales por antena necesitas forzosamente una antena, ¿no? Siendo un poquito redundante. ¿Cuál es la antena? Pues por aquí te voy a poner unas cuantas imágenes de cómo son las antenas para televisión. Estas se instalan en la parte trasera o en la parte derecha o izquierda de tu televisión, dependiendo pues de dónde tenga las entradas o ranuras para la antena, ¿no? En caso de que tú ya hayas puesto una antena y de todas formas no agarre ningún canal, es posiblemente que esto sea porque en tu casa hay muy poca recepción o no tienes muy buena recepción con esa antena. En este caso en específico, esta televisión pasa ese problema. Ahí si se alcanza a distinguir al fondo, como lo ven, se ve como un alambrito o una especie como de cable, el cual pasa por aquí y se va directamente hacia afuera. Ahí se ve incluso las demás antenas de las otras televisiones, ya que afuera tienes una mejor, o al menos yo tengo una mejor recepción estando la antena afuera que estando aquí adentro, ¿vale? Bueno, para cuestiones así, vamos a ir a lo que es nuestra configuración de nuestra Roku TV. Aquí lo tenemos. Vamos a ir a donde viene entradas de la televisión, ahí la tenemos, bueno, no sé si se alcanza a distinguir, entradas de la TV, le damos un OK y aquí vamos a buscar TV en vivo, le damos aquí y nos va a aparecer esta opción donde viene buscar canales. Nosotros le damos a dar aquí y dice que comenzar a encontrar canales, le damos un OK y nos van a aparecer las dos opciones. Canales por streaming, que te digo que para eso vas a necesitar una conexión a internet, y los canales por antena. Cuando ya quieras hacer este proceso, la antena ya debe de estar instalada. Busca alguna posición, ya sea cerca de una ventana, cerca de alguna puerta o cuestiones así, ¿no? Te digo, yo la tengo directamente afuera en la calle, en algún lugarcito para que no se vaya a caer y que no se la vayan a tirar o se vaya a caer fácilmente. Bueno, una vez ya está aquí, nada más le damos en comenzar de nuevo, en mi caso. Le damos que sí, o bueno, más bien le voy a dar en volver a buscar. Ahí está. Y aquí nos aparece la opción que te digo. Solo para streaming, canales por antena, canales por cable. Esto es otra configuración aparte. Y antena y cable. En este caso yo no tengo cable, solamente tengo la antena y conexión a internet. Así que podría darle solo por streaming o en antena. Le voy a dar aquí en antena. Va a empezar a hacer un chequeo y aquí donde viene canales encontrados, te digo, va a depender mucho de la recepción que tengas en tu casa o en donde tengas la antena. Si ves que no encuentra ninguno ya después de cierto tiempo, mueve la antena, te digo, cerca de una ventana, cerca de alguna puerta, alguna parte de metal o cuestiones así. Y como lo ves, aquí ya tengo 10 canales encontrados. Pero te digo, para buscar canales por antena necesitas tener una antena instalada en el televisor. Si no, no va a encontrar absolutamente nada. Y si ya está instalada y no encuentra absolutamente nada, pues es la recepción o cuestiones así. Ahora, tal vez aquí te preguntarás qué tipo de antenas ocupas. Pues en internet puedes encontrar antenas disque HDTV o antenas full 4K. Solamente ocupas un alambrito o un cierto número de centímetros o metros de cable coaxial. Así lo puedes encontrar en la tienda, en la ferretería donde tú vivas, y pues lo instalas, ¿no? Ahí está, mira, como lo ven, encontró 20 canales. Ya no me le voy a dar ver TV en vivo, ahí la tenemos. Y aquí tengo, en México tengo el 7.1, el 7.2, el 9.1, ahí lo tenemos, 30.1. Y puedo ver aquí lo que es la guía, mira, 32, 33, 35, 34, 1, 34, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 3, 4, 5, 1 y demás. Mira, aquí tengo hasta Miraculous, ahí la tenemos, a ver si carga. Ya que te digo que esto depende de la recepción. En este caso, como lo ven, tengo muy mala recepción aquí, por lo que la antena la podría mover a una mejor zona, pero algunos canales sí se alcanzan a ver. Por ejemplo, el 7.2, mira, ahí lo tenemos y tenemos
Las chicas superpoderosas. Pero bueno, ahí lo tenemos. En caso de que quieras configuración de televisión por streaming o por internet, vamos a ir aquí donde viene configuración, red, y nos vamos a conectar a alguna red Wi-Fi. Aquí conexión de red, aquí la tenemos. A ver, déjame le entro aquí. Sí, aquí en red nos conectamos a lo que es nuestra red Wi-Fi y listo. En este caso yo ya estoy conectado. Y para los canales por streaming solamente entramos de igual manera como los pasos anteriores. Entradas de la TV, TV en vivo, buscar canales, comenzar a encontrar canales. Y en diferente le vamos a dar aquí donde viene buscar otra vez o buscar de nuevo. Pero solo le vamos a dar donde viene solo TV por streaming. Esto es demasiado rápido ya que solamente ocupas lo que es internet en tu televisión, ¿no? Y nos van a aparecer los canales como los que son, déjame los encuentro por aquí, aquí están, mira, el 121, 125, 144, 160 y estos canales son por internet. No ocupas otra cosa más que internet. Mira, lo puedo dar aquí y aquí tengo el Telediario Vespertino Ciudad de México y le puedo cambiar al C4 en alerta, MBS Noticias, todos estos canales son por internet. Ahí tenemos varios canales, pero son por internet, ¿vale? En esto no ocupamos antenas, solamente internet. Y ya de esta manera podemos configurar los dos tipos de canales, al menos aquí en lo que es la Roku TV. Si quieres o si tienes la posibilidad de tener cable en tu televisión, pues haces exactamente lo mismo, pero en lugar de darle televisión por streaming o antena, le das en conexión por cable. Y es un poquito diferente, pero pues hay para que lo tengas en consideración. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.